arriba no se siente, compadre. Pero no la llamada. Claro, caso de sismo no se debe usar el teléfono porque las líneas se saturan. Espérense, que voy a explicar. Por ejemplo, si te encuentras en una vivienda, centro de trabajo o estudio, si tienes oportunidad de salir del inmueble, hágalo inmediatamente, pero sin pánico. Conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor. Si tiene oportunidad antes de salir, desconecte la electricidad y el gas. Ubíquese en un lugar que ofrezca seguridad fuera de ser alcanzado por cables eléctricos, muros, árboles u otros objetos que puedan caer. No retornar al inmueble hasta tanto no sea indicado por las autoridades competentes. Sintonizar la radio y cumplir disciplinadamente las orientaciones que se emitan. ¡Ay! Me tengo que ir. Después seguimos. Muy buenas noches. Ha comenzado el panel informativo especial para que todo el pueblo de Santiago de Cuba se mantenga al tanto, actualizado sobre la actividad sísmica atípica, anormal, anómala que estamos viviendo desde la madrugada del pasado 17 de enero del año 2016. Muchísimas gracias a todos los televidentes por estar acompañándonos a través del canal 15 cuando hablamos del sistema digital y del canal 39 por el sistema analógico. Igualmente la bienvenida, muy buenas noches para todos los oyentes de Santiago de Cuba que nos sintonizan a través de las ondas de nuestra emisora provincial CMKC Radio Revolución, también de la emisora municipal de Santiago de Cuba, Radio Mambí, y de todo el sistema radial de la provincia de Santiago de Cuba. Sepan que transmitimos en vivo ahora a las 8:35 desde el estudio número 2 de Teletuc. Hoy estaremos dándoles una información actualizada. Me gusta reiterar esto porque desde el CENAIS, desde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, que tiene como sede la ciudad de Santiago de Cuba, me acompañan los doctores Vladimir Moreno Toirán, su director, y además el doctor Fernando Guas Echavarría, quien es el coordinador del Programa Nacional de Investigaciones Sismológicas Aplicadas de la República de Cuba, reconocido por las siglas DISA. De inmediato estaremos conversando con ellos, pero también nos están acompañando el teniente coronel Gustavo Álvarez Mato, jefe del órgano de la defensa civil en Santiago de Cuba, el ingeniero Mario Cur Calderín, presidente de la filial provincial de la Federación de Radioaficionados de Cuba, y la doctora máster en ciencias Dania López Gulbone, la directora provincial de educación. Nosotros de inmediato comenzamos, solo nos separan unas imágenes y ya comenzamos a conversar con los doctores invitados. Buenas noches. Hola, compadre. Soy Chaguito, dime. Oye, Chaguito, ¿sentiste el temblor? ¿Tembló? Aquí arriba no se... Pues aquí estamos. Converso de inmediato con los doctores Moreno y Guas, recordando como siempre que están en casa, que vamos a hablarle muy claro a la población de Santiago de Cuba, como lo hemos hecho desde el primer día de nuestro encuentro. Hasta hoy, a las 7 de la mañana, hubo una tendencia a la disminución de estos eventos sísmicos, doctores, cuando hablamos de magnitud y de número, lo que nunca quiso decir que hubiera disminuido la situación de peligro. Ahora bien, a partir del mediodía de este lunes, 25 de enero del año 2016, ya la situación se tornó diferente. Yo creo que el doctor Vladimir Moreno Toirán, el director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, puede darnos una actualización, teniendo en cuenta, ya decía que a partir del mediodía, en unas 8 horas aproximadamente, hemos vivido 5 eventos sísmicos perceptibles desde la cuenca del Cauce hasta Caimanera. 2 mayores de 4 grados cuando hablamos de la magnitud en escala de Richter. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Efectivamente, creo que vamos a empezar haciendo un poco de historia. Recordemos el día 10 de enero, el primer evento perceptible que fue reportado en este año fue el día 10, de magnitud 3.2. Y ese evento fue localizado en la zona de Baconao.
una zona que ahora le voy a explicar lo que está sucediendo en esta parte de la parte suroriental. Esta zona, el día 10 se reportó un evento perceptible, pero ya venía presentando una actividad sísmica significativa. Esta zona, el día 14, el día 15, el día 16, registró un número significativo de eventos sísmicos, aunque todo de baja magnitud, y el día 17 se activó la zona de los eventos, bueno, recordaron la madrugada del día 17 con eventos de magnitudes superiores a 4. A partir de esta fecha se registraron algunos eventos también en la zona de Baconao, pero se dice que bueno, se activó la zona de Mar Verde, la zona principal, con varios eventos de magnitudes superiores a 4, y se dice que esto es un enjambre de terremotos, una serie de terremotos. Pero ya se venía presentando una actividad significativa al este, a unos 50 kilómetros aproximadamente de Mar Verde, pero al este, en la zona de Baconao, como la conocemos. Y recordarán que el domingo pasado, el evento perceptible que se fue reportado fue precisamente en la zona de Baconao, no en la zona de Mar Verde. En este momento tenemos dos zonas activas, la zona de Mar Verde con un mayor número de eventos, tanto en número como en magnitud, y la zona de Baconao, que también está registrando, aunque mucho menos eventos, pero sí se puede categorizar que es una serie de terremotos también en la zona de Baconao. Es decir, dos series al mismo tiempo, en un sector separado alrededor de 50 kilómetros. Por tanto, la situación se ha tornado un poco diferente a la del primer día. Por tanto, nosotros valoramos, por ejemplo, esta serie tiende a oscilar en el tiempo, o sea, durante pasan los días, muchas veces, como ustedes han observado, hay días que se observa algo de calma, baja el número de eventos y baja el número de sus magnitudes, pero hay otros días que tienden, como el domingo pasado también fue un día también activo, pero en la zona de Baconao. O sea, el comportamiento temporal de los enjambres o series de terremotos es muy variado. Tienden a oscilar durante pasan los días, en altas y bajas, en tanto el número de eventos como magnitudes, y por todavía es corto el tiempo para hacer una valoración, solamente han pasado 9 días, y hay muchas series de enjambres que duran más de un mes. Hemos tenido ejemplos de esa serie en el pasado. Por tanto, es importante seguir el monitoreo permanente y de esta situación y informar permanentemente a la población. Debo recordar, ya después de tantas entrevistas con los investigadores, con los especialistas del SENAES durante tantos y tantos días, hoy llevamos ya 8 días de manera justamente hablando, en que hemos mantenido a la población muy bien informada a través de la radio, a través de la televisión. Estoy muy clara que esta zona suroriental de Cuba se encuentra situada en la frontera de dos placas tectónicas que se encuentran en constante transformación, en constante deformación, como es el término que utiliza el doctor Vladimir cuando siempre me lo explica. La placa de Norteamérica y la placa del Caribe, lo que conlleva a que vivimos todos en una zona de alta actividad sísmica, de intensa actividad telúrica, de alto riesgo sísmico. Pero todavía la población, conociendo esto, tiene muchísimas dudas, porque de todas maneras ya tenemos una mayor percepción del riesgo, doctor Walsh. Vamos a aclarar algunas de esas dudas que las aclaramos ahora, pero no es porque es la primera vez que se haya hablado de ello en televisión o en radio. Por ejemplo, ¿se puede abrir la tierra en casos como estos, de un movimiento telúrico, de un terremoto muy grande, de gran magnitud? Mira, muy buenas noches a la teleaudiencia de la provincia de Santiago de Cuba. Es muy bueno que nosotros abordemos en esta noche algunos temas relacionados como mitos y las realidades de los terremotos. Obviamente, cuando ocurren terremotos en muchos lugares del mundo, se producen efectos de sitio, y esos efectos de sitio pueden generar la ocurrencia de deslizamientos, la ocurrencia de liquefacción, pero en las condiciones geológicas típicas en la provincia de Santiago de Cuba y específicamente en la ciudad, no es de esperar que se produzca este tipo de fenómenos, la aparición de grandes grietas, y sobre todo porque cuando usted observa la distribución de la actividad sísmica que se está produciendo precisamente
este número de eventos perceptibles que hemos caracterizado como anómalos está precisamente dado por la distancia y la ubicación que tienen estos epicentros en el tiempo. Es bueno llamar la atención porque muchos de los pobladores han referido la probabilidad de ocurrencia de tsunamis asociados a esta actividad sísmica. Y es bueno aclarar, ya se ha dicho en varias comparecencias, que la probabilidad de ocurrencia de tsunami asociado a la principal zona de origen de terremotos en la República de Cuba es prácticamente baja o nula. Por lo tanto, el peligro de tsunami asociado a esta actividad sísmica no se debe considerar como el principal elemento de riesgo para nuestra provincia. Quiero llamar la atención, Leticia, en dos elementos, porque en ocasiones se habla de cuáles son las consideraciones de los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas con respecto a esta actividad sísmica. Y es bueno aclarar que nosotros, a través de nuestro Servicio Sismológico Nacional, mantenemos un monitoreo muy específico de esta actividad sísmica, pero el equipo de investigación se dedica a hacer un análisis de la tendencia de estos niveles de peligro y específicamente cómo nosotros apreciamos esta actividad. Esta actividad la apreciamos a partir de dos componentes: cómo se está comportando el peligro y cuáles son los elementos que nos permiten analizar el potencial riesgo que genera ese peligro. Eso es lo que se considera o se conoce internacionalmente en la literatura como estudios de escenarios predesastres. Y nosotros en estos momentos, en base al comportamiento de esta actividad sísmica, es que hemos hecho evaluaciones y hemos considerado oportuno que la población conozca las características de esta actividad sísmica, porque el problema del riesgo está determinado no solamente por el peligro, sino por el nivel de vulnerabilidad de los elementos expuestos. Y precisamente por las características de vulnerabilidad preexistentes en nuestra ciudad es que hemos considerado importante alertar acerca del nivel de riesgo potencial que puede generar esta actividad sísmica. Doctor, con esa explicación usted me responde, si yo le dijera, que cómo conducen las investigaciones los especialistas regionales, y estoy entonces poniendo en términos, ¿cómo la interpretan? Específicamente estamos interpretando y corroboro las afirmaciones hechas por el doctor Vladimir como una actividad sísmica anómala en función del comportamiento, del número de eventos en el tiempo, de las magnitudes asociadas y sobre todo porque comenzamos esta actividad con un primer desarrollo de la actividad sísmica asociada al oeste de Santiago de Cuba. En estos momentos estamos monitoreando dos actividades sísmicas importantes, una al oeste de Santiago de Cuba y una en el sector de Baconao. Por lo tanto, nos está manifestando de que prácticamente todo el sector entre Chivirico y Baconao se encuentra activo y que por lo tanto tenemos que seguir prestando atención a las tendencias de la sismicidad que se está produciendo en cada una de estas zonas. Bueno, hablando del primer evento perceptible este lunes 25 de enero del año 2016, el que ocurrió a la 1:05 de la tarde y que fue de magnitud 4.7, yo ahora me dirijo al doctor Vladimir Moreno. ¿Por qué lo sentimos más fuerte? Por lo menos esa fue la percepción, que lo ocurrido a las 3:30 de la madrugada de aquel ya histórico 17 de enero del pasado domingo. ¿Por qué? Porque esta percepción ha sido mayor que aquel de 5.0 grados en la escala Richter. Sí. Bueno, es bueno aclarar que la actividad que se está registrando tiene un área de concentración que está a entre 50 y 30 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. O sea, todo un área con orientación norte-sur, y la concentración de eventos, el centro de la concentración de eventos está aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad, pero el evento de magnitud 5, que se reportó el pasado 17 de este mes, estuvo a una distancia de 50 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. El evento este que acabamos de registrar, de 4.7, estuvo a 40 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Quiere decir que estuvo más cerca. Y por supuesto, si entre más cerca esté el evento desde la ciudad,
mayor se debe sentir, ¿no? También hay otros factores que influyen en la perceptibilidad de los eventos sísmicos. Existe un patrón de radiación que se conoce en los procesos de ruptura de la fuente sísmica. Estos patrones de radiación, en dependencia del proceso de ruptura, tienden a proyectar la fuerza, digamos, de las ondas, más fuerte se siente en una dirección que otra. Y si los procesos de ruptura de estos dos eventos es diferente, se puede esperar que en algunas direcciones se sienta de mayor potencia que en otras direcciones. Y eso también puede explicar la perceptibilidad que se ha sentido, por ejemplo, ciudades de Bayamo, ciudad de Guantánamo, muy lejos, se encuentra realmente lejos de la zona epicentral, pero la proyección que tiene las ondas, este patrón de radiación favorece que viaje un poco más fuerte a mayor distancia y tiende a sentirse con mayor potencia. Esos son principales efectos que se generan a la hora de un terremoto. También es bueno aclarar lo siguiente. Muchas veces las personas dicen que se reportaron magnitudes 4.7 y el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo 4.8 y de otras redes internacionales dicen otro número. ¿Qué sucede con el parámetro de la magnitud? La magnitud se calcula por diferentes escalas, por diferentes formas. Hay diferentes métodos de calcular la magnitud de un evento sísmico. En dependencia de esos métodos, tienen diferentes valores. O sea, no exactamente, digamos, que fue 4.7 o 4.8, prácticamente están bien, aunque sea la diferencia de 0.1. No quiere decir que uno está mal y otro está bien, sino que se usaron diferentes métodos para calcular la magnitud y por tanto puede dar diferentes valores, pero muy cercanos. ¿Y qué métodos usamos nosotros? Nosotros usamos varios métodos también. Nosotros usamos, se mide las amplitudes de las ondas sísmicas, las máximas amplitudes de las ondas sísmicas, que para calcular la magnitud. También se mide la duración que tiene el evento sísmico en el tiempo, en el registro. No es lo mismo el tiempo de sacudida que perciben los humanos como la duración que los instrumentos sismológicos registran durante el terremoto. O sea, ese evento con magnitud 4.7, por ejemplo, puede tener tiempo de registro de, digamos, de más de 20 minutos de duración en registro sismológico, no lo que la persona siente, ¿no? Y se usa también esta medida del tiempo de duración de los registros sismológicos para también calcular la magnitud. Y otros métodos que ya tienen que ver más bien con lo que pasa en la fuente, métodos matemáticos que se hallan los espectros de la fuente que no se reconoce, y también dan otro valor, pueden dar otro valor asociado al terremoto. Por tanto, no es tan importante el valor exacto de la magnitud, todos pueden estar en un orden de 0.1, 0.2 de diferencia, y esto es normal en la rutina sismológica. No quiere decir que lo estamos engañando, que estamos dando otros valores diferentes, simplemente son valores que es normales en las rutinas sismológicas de todos los países. Doctor, yo voy a tomar ahora como referencia una palabra que usted mencionaba, tiempo. ¿Existe algún criterio para evaluar el peligro en el tiempo? Sí, en el caso de la serie de los enjambres de terremotos, ya expliqué anteriormente que su comportamiento temporal es muy variado. Puede ser que hay veces que van decreciendo de forma exponencial, o sea, de forma gradual, creciendo en el tiempo, tanto el número de terremotos como en magnitud liberada, y esto podemos decir que es el escenario más favorable. O sea, el hecho que decrezcan en tiempo y en magnitud es el escenario más favorable. Pero hemos visto que en este caso está oscilando, o sea, decrece en algunos días y otros días tiende a incrementarse. O sea, es una situación que realmente no es la más favorable en los comportamientos de los enjambres, los seres terremotos, y por tanto nosotros valoramos que en estos momentos el peligro sísmico como tal es mucho mayor que el primer día. Esa es la valoración que tenemos, porque ya se nos han unido varios factores. Se nos han unido que ya tenemos 2 enjambres de terremotos al mismo tiempo, el primer factor, y el comportamiento en temporal de esta serie, particularmente la serie de Mar Verde, es totalmente diferente. Bueno, como el escenario más favorable no se está dando en estos momentos. O sea, hay tendencia a disminuir, pero también hay tendencia a aumentar, está oscilando, y realmente valoramos inclusive de mayor peligro en este momento que el primer día. Yo dije anteriormente que a medida que nos alejamos del primer día que empieza la serie, la probabilidades van disminuyendo, pero hay que tener esos factores que entran en el tiempo, como se dispara otra serie muy cercana,
empieza a oscilar en el número de eventos y de magnitud, por tanto, se complica un poco más la situación, realmente. Yo entonces voy a pedirle al doctor Fernando Wash, porque me encanta la explicación, que es toda una clase magistral, que vuelva a decirle a la población esa diferencia que hay entre peligro y riesgo sísmico. Me encanta escucharlo, doctor. Gracias, Leticia. Mire, sí es importante a la hora de analizar la situación que estamos viviendo, tener muy claro la diferencia que existe entre el parámetro amenaza o peligro y el elemento riesgo. Cuando nos referimos a la amenaza, nos estamos refiriendo a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno al cual nos encontramos expuestos. Y por eso es que el doctor Vladimir ha hecho énfasis en el comportamiento de los estimados de peligrosidad sísmica en el tiempo y sobre todo en la probabilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos asociados al sistema de fallas transformantes Bartele-Caimán. Pero cuando nos hablamos de riesgo, que es otra categoría vinculada con la evaluación y los manejos de los desastres, nos estamos refiriendo a la probabilidad de daño que puede generar esa amenaza o peligro. Y ese nivel de daño es proporcional al nivel de vulnerabilidad que tienen los elementos expuestos. Por eso es que en muchas ocasiones ustedes han oído que nosotros decimos Santiago de Cuba es la ciudad de mayor peligro sísmico en la República de Cuba. Y eso lo hemos afirmado en función de la memoria histórica de cómo se ha comportado y de la cercanía de la ciudad de Santiago de Cuba a la principal zona de origen de terremoto. Pero precisamente por encontrarnos en una ciudad densamente poblada, con determinadas características de su fondo habitacional, de sus sistemas básicos, de sus líneas vitales, también decimos que Santiago de Cuba es la zona de mayor riesgo sísmico. Nuestra mayor preocupación como sismólogos en estos momentos no está solamente dado por el comportamiento espaciotemporal de la sismicidad cercana a Santiago de Cuba, sino precisamente porque estamos considerando las características específicas que tiene este escenario. Y de ahí que en estos momentos nosotros estemos trabajando en base al comportamiento de las dos variables, número de eventos y magnitud en el tiempo, los escenarios probables. Nuestro director afirmaba, el escenario más favorable sería disminuyen los eventos y disminuye la magnitud. El más desfavorable, que continúe el incremento del número de eventos en el tiempo y se incremente la magnitud asociada a los mismos. ¿Podemos decir que estamos en este caso? En estos momentos estamos en un escenario intermedio, porque ha oscilado el número de eventos en el tiempo y las magnitudes. En momentos ha disminuido, pero como en el día de hoy se ha producido un incremento. Recuerden que en el día de hoy han ocurrido 5 eventos perceptibles y 2 de ellos han tenido magnitud superior a 4. Memoria histórica a la que usted hacía referencia, doctor Wash. Yo apuntando, y ya se me ha quedado en la mente, creo que no se me olvida, 1766, 1852, 3 de febrero de 1932, terremotos que generaciones han dejado escritos en la memoria histórica precisamente de este Santiago de Cuba, que estoy segura es querido por todos como territorio, por su historia y por todas las bondades que brinda a todo el que llega y sobre todo a todos los que vivimos aquí. Doctor, yo creo que podemos ir cerrando esta primera parte de nuestro panel informativo. Tenemos otros invitados, pero me gustaría que usted tuviera bien hacer un resumen de la situación actual que vivimos. Ya habíamos dicho que hasta las 7 de la mañana de hoy habíamos tenido más bien un tiempo de calma, porque las últimas horas nos habían regalado una tendencia a la disminución en cuanto al número y a la magnitud de estos eventos telúricos, pero que sin embargo ya a partir de este mediodía, en estas últimas 8 horas, ya la tendencia es otra. Precisamente a partir del mediodía ya hemos tenido 5 eventos perceptibles. Usted, por favor, con esta actualización que ya nos daba el doctor Vladimir Moreno, me gustaría que hiciera una especie de resumen en esta primera parte. Resumiendo, y como una información objetiva a la población de la provincia de Santiago de Cuba,
nos encontramos viviendo desde el día 17 de enero del 2016 una actividad sísmica anómala en Cuba Oriental, específicamente vinculada a la actividad sísmica del sistema de fallas transformantes Bartele-Caimán, un sistema de fallas activo que tiene una potencialidad sísmica conocida. Como bien referías, la memoria histórica nos marca un derrotero, nos dice que hay un potencial sísmico, nos dice que la naturaleza nos ha mostrado en el tiempo como en 1766 y en 1852 ocurrieron terremotos que generaron intensidad de 9 en la villa de Santiago de Cuba. El terremoto más importante del siglo pasado, el del 3 de febrero de 1932, es un evento que está confirmado internacionalmente, porque fue registrado por la estación de Tacubaya en México y tuvo una magnitud de 6.75. Por lo tanto, nosotros como sismólogos estamos trabajando con certeza en base a los estimados de peligrosidad sísmica. Y por eso es que estamos preocupados con respecto al comportamiento de esta actividad en el tiempo. Y es juicioso de que nuestra población comprenda que el peligro potencial es latente, pero sobre todo porque tenemos que considerar las características reales de nuestra ciudad, nuestro fondo habitacional, las condiciones de nuestros sistemas básicos, de nuestras líneas vitales, hace que tengamos que prestar atención no solamente al peligro, sino también al riesgo potencial que tiene nuestra población. Doctor Fernando Guasch, doctor Moreno, vamos a hacer un alto en el tiempo de televisión. Yo le pido a nuestro director, Rigoberto Rodríguez Larralde, por favor, que muestre unas imágenes para que este panel informativo especial, el que brinda Tele Turquino,